Los ciudadanos, les saluda Juvencio Ramírez Peña, alumno del 11º ciclo de la Facultad de Derecho de la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. Es un honor dirigirme a ustedes para traer en esta oportunidad un tema muy importante que contribuye al deshacinamiento de la población penal con el tema titulado Los grilletes electrónicos en la solución al hacinamiento en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 en los establecimientos penitenciarios del Perú. Bien, doy inicio a una exposición muy importante que nos va a llevar pues a conocer más sobre el sistema penitenciario a nivel nacional. Grilletes electrónicos, solución al hacinamiento en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 en los establecimientos penitenciarios del Perú. Los grilletes electrónicos reducirán el hacinamiento en las cárceles y permiten trabajar al sentenciado. Es necesario enfatizar que el problema comunitario e histórico concerniente al hacinamiento carcelario peruano y como problema interno penitenciario es un tema no popular. Buscaron con anterioridad alternativas de solución, como es el uso de los grilletes electrónicos, medida de la vigilancia electrónica personal para impactar positivamente sobre la población de gran parte de los penales peruanos. Tenemos el decreto legislativo 1322. El tema del impulso de la utilización y el uso de los grilletes electrónicos, este caso no es nuevo, toda vez que el 6 de enero de 1917 se promulgó el decreto legislativo 1322 y su reglamento en aras de combatir el hacinamiento carcelario, describiéndolo como un mecanismo de control que tiene por finalidad monitorear el tránsito de procesados y sentenciados respecto a un radio de acción, desplazamiento, teniendo como punto de referencia el domicilio donde va a cumplir esta medida. Después tenemos el novísimo decreto legislativo 1514. Esta nueva normativa, conforme estipula y señala en su artículo primero, tiene el objeto de modificar el Código Penal, el Código Procesal, el decreto legislativo 1300 que regula el procedimiento especial de conversión de pena de privativa de libertad por las penas alternativas y el decreto legislativo 1322. Con respecto a las modificaciones al Código Penal, tenemos la incorporación del artículo 52b concerniente a la conversión de la pena privativa de libertad por la vigilancia electrónica personal. Tenemos también la modificación del artículo 29-A correspondiente al cumplimiento de la pena de vigilancia electrónica personal. Con respecto al Código Procesal Penal, tenemos la incorporación del artículo 287-A concerniente a la comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica personal. Y también tenemos la modificación al artículo 3.3 del artículo 290 correspondiente a la detención domiciliaria. En el decreto legislativo 1322 también se modifican los artículos 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 del decreto legislativo correspondiente a la definición, modalidad de la vigilancia electrónica personal, procedencia de la vigilancia electrónica, solicitud, requisitos, audiencia sobre la vigilancia electrónica personal, contenido de la resolución judicial que dispone la vigilancia electrónica, diligencia de instalación y financiamiento de la vigilancia electrónica personal respectivamente. Asimismo, en el decreto legislativo 1300 se modifica el artículo 3, 4 y 8 del decreto legislativo correspondiente a su procedencia, requisitos y del contenido de la resolución que dispone la conversión. Queremos hacer un análisis de las conexiones de los grilletes electrónicos. La modalidad del uso electrónico en realidad es muy práctica, ya que se trata de un aparato de peso ligero de 180 gramos, que se utiliza arriba del tobillo de material antialérgico resistente al agua, que funciona con GPS y que emite una señal
de alarma no tiene botón de pánico al centro de monitoreo cuando se intente manipular, averiar, retirar o romper el dispositivo. Asimismo, posee capacidad de registro de datos para almacenar información de los lugares que se visite. Dentro de la norma tenemos que explicarle, y queremos ser en esto extensivos y que nos entiendan, los delitos exceptuados en el artículo 5º, inciso 5 de la normativa y mención, teniéndole presente los porcentajes de los internos que se encuentran purgando pena por ciertos delitos con mayor demanda de internos, resulta llamativo y raro observar que no figuran los artículos correspondientes a. Lo que quiero indicarles es que hay una población que no va a ser beneficiada con este grillete electrónico, que es el artículo 106, concerniente al homicidio simple, quienes representan el 1.5 de la población penal, siendo alrededor de 1.436 a nivel nacional. El artículo 186, concerniente al artículo hurto agravado, quienes representan el 3.1 de la población penal, siendo alrededor de 2.921 internos. El artículo 279, específicamente el 279A, concerniente a la producción, desarrollo y comercialización ilegal de armas químicas, tenencia ilegal de armas, quienes representan el 3.2 de la población penal, alrededor de 3.048 internos. Asimismo, el artículo 296, concerniente a la promoción y favorecimiento de tráfico ilícito de drogas, quienes representan al 5.2 de la población penal, siendo alrededor de 4.979 internos. El artículo 298, concerniente a la microcomercialización y miniproducción, quienes representan al 1.4 de la población penal, siendo alrededor de 1.372 internos. Ambos, el 296 y el 298, relacionados y estipulados dentro de los delitos contra la salud pública en la sección pertinente de tráfico de drogas, que representan 8.4 de la población penal, que asciende a 7.979 internos de los 68 recintos carcelarios. Para ello quiero indicarles que, dado el cambio novísimo de los costos íntegros de estos aparatos de vigilancia electrónica personal, estarán a cargo del INPE. Es necesaria una fiscalización de una balanceada partida presupuestaria para que se atienda ipso facto los adyacentes problemas carcelarios, ya que la asignación presupuestal es clave, toda vez que el Estado debe tener un fondo para este tipo de eventualidades institucionales, que se trata de un tema de gestión. Antes de ello, quisiera decirle que tenemos que hacer un recuento, que mediante ese decreto 1514, decreto legislativo que optimiza la aplicación de la medida de vigilancia electrónica personal como medida coercitiva personal y sanción penal a fin de reducir el hacinamiento, se modifican disposiciones del decreto legislativo 1322, del decreto legislativo que regula la vigilancia electrónica, del decreto legislativo 635 del Código Penal, del decreto legislativo 935 procesal, vinculadas a la vigilancia electrónica del personal que redefinen una institución en sus aspectos sustantivos. Es importante que tengamos presentes 7 puntos de este reglamento de los grilletes electrónicos. 2 tipos de vigilancia electrónica. La primera, vigilancia dentro del perímetro del domicilio. En ella, el beneficiado no puede desplazarse fuera del perímetro de su domicilio o lugar donde cumple la medida. La segunda es vigilancia electrónica con tránsito restringido. En ella, el beneficiario puede desplazarse por radios de acción, sujetos a ciertos parámetros, tiempos y horarios determinados por el juez. Esto implica que podría desplazarse a su centro de estudios, laboral, etc. Tenemos otro caso, puede aplicarse de oficio. Uno de los puntos más importantes, si no es el más, es que el juez o la jueza a cargo del proceso puede disponer de oficio la aplicación de esta medida y otorgar la vigilancia electrónica personal en los casos de prisión preventiva y pena privativa de libertad. Igual lógica se seguirá en casos de beneficios penitenciarios, conversión de pena u otra medida de liberación anticipada. Tercero, delitos culposos. Los delitos culposos y dolosos podrán ser valorados. Este nuevo reglamento ha establecido que la medida de vigilancia electrónica personal se podrá imponer en los casos de personas procesadas y condenadas por delitos culposos. Sin perjuicio de ello, también amplía su ámbito de aplicación a las modalidades delictivas dolosas. Cuarto, modo de imposición. Como se indica, si el juez podrá aplicar la vigilancia electrónica personal de oficio, sin embargo, para ello deberá tener en cuenta la información sobre el probable beneficio con la misma que se debe
que se recabe en la audiencia y del expediente. Para ello es necesario que el juez pueda contar además con datos respecto al domicilio del procesado y el radio de acción. Quinto, la instalación lo hará el INPE. Se estableció que los encargados de la instalación de la vigilancia electrónica personal es el personal del Instituto Nacional Penitenciario. Es importante indicar que el plazo para realizar dicha diligencia debe ser de 48 horas después que finalizó la audiencia. Sexto, los nuevos niveles de alerta. La vigilancia electrónica personal consta de 3 niveles de alerta, los cuales son leve, grave y muy grave. Se considera leve cuando hay una anomalía técnica ocasionada en el factor externo al uso usuario. Por su parte, será grave cuando el usuario atente contra la continuidad del servicio. Y por último, muy grave cuando el usuario le ocasiona daños irreversibles al dispositivo de vigilancia. La renovación, vemos la renovación. El juez revocará con una audiencia la medida de vigilancia electrónica personal cuando se presente los siguientes supuestos. El usuario reincide en cometer un nuevo delito doloso. Se dicta una nueva prisión preventiva por otro delito. Ha incumplido las normas de conducta de manera reiterativa. Cuando el usuario daña el dispositivo de tal forma que ya no se puede llevar a cabo el control. Asimismo, cuando el INPE haya notificado una alerta grave o muy grave. Seguimos con unas consideraciones finales. Da la realidad en los nuevos procesos para la concesión de esta medida de vigilancia electrónica personal, se exhorta y trabaje la medida de valorización por parte de los operadores de justicia, principalmente los jueces, de los grilletes electrónicos como una medida alternativa a la prisión preventiva, toda vez que anteriormente para conceder este uso y a veces resultaba un obstáculo para la concesión por completo. En consecuencia, la implementación del uso de esta medida de vigilancia electrónica personal puede resultar útil y beneficioso para ayudar a paliar el problema histórico de los penales, sobre todo porque su impulso no es otro tema estimizante. La nueva normativa será la más de valorización judicial de los expedientes que curse cada establecimiento penitenciario, toda vez que es un tema de gestión partiendo desde la asignación presupuestaria hasta la materialización de su concesión de esta medida. Una nueva noticia es que el día 25 de septiembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial del Peruano el decreto supremo 011/2020 YUS. Es donde se aprueba una política nacional penitenciaria al 2030. Busca atender 6 objetivos principales que orientan a reducir el hacinamiento, garantizar mejores condiciones de vida, especialmente en materia de salud, que la persona privada de libertad cuenten con mayores oportunidades para la reinserción social y laboral, siendo prioridad el uso de grilletes o brazaletes electrónicos. En ello quería incidir que en el plan de la política nacional penitenciaria tenemos en los objetivos prioritarios que señala fortalecer el uso de medidas alternativas de la prisión de libertad, el uso de grilletes electrónicos. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que con esta medida será reducir significativamente el hacinamiento del sistema penitenciario. En esa prioridad se tiene que favorecer o se tiene que permitir es el uso del grillete electrónico, la prohibición y disposición de equipos como los grilletes orientados a evitar el ingreso de procesados por medidas cautelares alternativas a la prisión, a su vez facilitar el ingreso de sentenciados de pena privativa de libertad o beneficios penitenciarios. El requisito principal es no estar inmerso en un delito y no haber sido sentenciado por una nueva pena mayor de 8 años, dando prioridad a los adultos mayores, enfermos graves, discapacitados, mujeres gestantes, madres, líderes de familia, y está prohibido para delitos de violencia familiar, violaciones sexuales y crimen organizado. Bien, con fecha 7 de octubre del 2020, mediante decreto supremo 303-20 del EF, el Ministerio de Economía y Finanzas autoriza una transferencia de 9.742.220 nuevos soles
en favor del Instituto Nacional Penitenciario para financiar el servicio de colocación y monitoreo de 2.000 brazaletes, instalación de sala de audiencia, gastos de verificación domiciliaria y soporte técnico. Entonces, queremos decir que, dado las normas para el uso de grilletes electrónicos, que ahora corren a costo del Instituto Nacional Penitenciario, que ya no hay ningún otro pago por parte del interno o por parte del procesado, ahora el Estado ya asignó una partida para estos fines. Es muy necesario entonces que cada defensor o cada procesado vea su forma, cómo pedir y solicitar ante las instancias para ser la persona que acceda a estos beneficios, a este brazalete electrónico o grillete electrónico. Muy importante saber que en esta región o en esta sede regional que es del norte Chiclayo, se estén haciendo las gestiones con las instancias correspondientes para que se tenga también aquí en el Distrito Judicial toda una cobertura para que los internos del penal de Piczi también puedan salir con este beneficio y lograr el deshacinamiento tan anhelado que ya pues no soporta pues esa forma que se tiene, como dice, de llenar en un centro penitenciario personas donde ya no hay espacios para ellos y vivir en condiciones infrahumanas. Con esto doy por finalizado mi participación, dando las gracias y las bendiciones a todos los que nos han seguido escuchándonos, y que sea hasta una próxima oportunidad. Gracias.